Aquí estamos otro martes más en nuestro consultorio médico con Quirón Salud en Guipúzcoa. Hoy está con nosotros el urólogo de Policlínica Guipúzcoa, Josean Rodríguez. Nos va a responder a todas las dudas y cuestiones que nos podamos plantear acerca del aumento benigno de próstata, también conocido como hiperplasia benigna de próstata. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Gracias. Roberto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sabemos. Gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. Decía que sabemos que una de las afecciones más comunes de los hombres con la edad y a partir sobre todo de los años con 60 años, bueno, puede ser esta hiperplasia benigna de próstata, más comúnmente conocida como el agrandamiento de próstata, ¿verdad? Sobre todo a partir de esa edad, doctor. Sí, efectivamente. La hiperplasia benigna de próstata es un proceso, digamos, con que fisiológico, que aparece con la edad. La próstata va aumentando de tamaño como consecuencia de que vamos cumpliendo años y se va produciendo pues una hiperplasia a nivel de la próstata, sí. Uh-huh. Bueno, ¿en qué consiste y cuál es esa señal de alarma que nos dice que tenemos que ir a un especialista? Bueno, como estábamos diciendo, es un agrandamiento de la glándula prostática, que sabemos que se produce un agrandamiento histológico, digamos, un aumento del tamaño prácticamente en el 70% de los varones por encima de 70 años, pero sabemos que nunca, no siempre va a dar sintomatología. Hay un porcentaje de pacientes que tienen una próstata aumentada de tamaño y, sin embargo, pues le da síntomas leves o no le da sintomatología, pero un porcentaje importante sí que lo da. En cuanto, pues bueno, síntomas o signos para hacer una consulta, pues bueno, siempre es conveniente a título preventivo a partir de los 50 años hacerse un chequeo para descartar otras patologías, digamos, malignas o más importantes, como un tumor de próstata. Y luego, pues, sí que es importante consultar, pues, cuando uno tiene, pues, dificultad miccional, o ha sangrado, o con la orina, o le está dando, pues, alguna clínica de algún tipo, sí que es conveniente hacer una consulta precoz con el urólogo, sí. O sea que en cualquier caso, aún tengamos o no síntomas ya a determinada edad, es mejor que nos revisemos y que pasemos por un especialista. Sí, es conveniente para descartar quizás otros procesos más importantes, que no den sintomatología, que no den la cara y que podamos detectarlos de una forma precoz, sí. Uh-huh. No sé si hay algún tipo de dieta, de cuidado preventivo, es decir, para que no se produzca o para ralentizar de alguna manera ese proceso, doctor. Como hablábamos antes, es un proceso fisiológico, con los años va aumentando de tamaño la próstata, se va produciendo una hiperplasia, pero sí que no cabe ninguna duda que cuidándonos pues con una dieta correcta, evitando la obesidad, evitando pues alcohol o bebidas excitantes como el alcohol o la cafeína, siempre va a dar menos sintomatología, fundamentalmente en pacientes que ya empiezan a padecer, digamos, sintomatología o clínica miccional, sí. Bueno, ¿y cuándo se aconseja recurrir a la cirugía? Bueno, la cirugía, digamos que sería el último paso. Inicialmente, cuando el paciente empieza con sintomatología, pues hay que recurrir inicialmente, pues lo básico son pues una serie de medidas higiénico-dietéticas. Pues, evitar beber mucho líquido, gente que orina mucho, pues si bebe mucho va a ir mucho al baño, pues hay que restringir los líquidos 2 horas antes de acostarse o, pues como decíamos antes, ¿no? Eludir el consumo del alcohol o la cafeína, que va a inflamar la próstata y que va a hacer que uno esté peor, así como las dietas picantes o grasas. Es decir, cuidarse, evitar el sobrepeso, evitar el estreñimiento, todo eso inicialmente nos va a ayudar. Uh-huh. No cabe ninguna duda que si el paciente sigue muy sintomático y no es suficiente, pues hay que recurrir. El siguiente paso son los medicamentos, ¿no? Tenemos medicamentos que van a relajar la salida de la vejiga y va a hacer que el paciente orine de una forma mejor, más cómodo. Hay otros medicamentos que nos van a reducir esta hiperplasia prostática que se produce, así como otros medicamentos que nos van a relajar la vejiga para que el paciente no tenga que ir tan a menudo, con tanta frecuencia o levantarse tantas veces a la noche. En su experiencia, ¿cuál es la técnica quirúrgica que más recomiendan para tratar este aumento de próstata? Eso es, como decíamos antes, los 2 anteriores pasos, cuando no son suficientes, hay que recurrir a la cirugía. Cuando el paciente está muy sintomático, cuando los síntomas son moderados, altos o severos, pues realmente hay que recurrir a la cirugía. O cuando hay situaciones pues de retención urinaria recurrente, es decir, que aparece varias veces el paciente se queda sin orinar o ha sangrado debido a la próstata o infecciones o litiasis dentro de la vejiga, son indicaciones absolutas y de tener que realizar cirugía.
Las técnicas que empleábamos, pues esto ha cambiado mucho. Antes, cuando las próstatas eran grandes, cuando tenían más de 80 gramos, pues había que recurrir a una cirugía abierta, había que hacer una incisión en la parte baja del abdomen y de forma manual había que extraer el adenoma prostático. Cuando era la próstata más pequeña se podía hacer todo por el conducto con una técnica de resección prostática, pero hoy en día, pues gracias a los láseres, esto ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. La técnica, como me decías, que estamos utilizando actualmente es el HOLEP, es una enucleación prostática con láser Olmium y que nos permite hacer todo tipo de tamaños prostáticos, intervenirlos a través del orificio de la uretra, del orificio natural. O sea que principalmente una de esas características de este láser es que da lo mismo el tamaño de próstata, ¿no? Efectivamente, no cabe ninguna duda que cuando las próstatas son muy grandes dificulta más la técnica, alarga más el procedimiento, pero próstatas incluso de 200 gramos, que es una próstata muy grande, hablamos de hiperplasia por encima de 30 gramos, se pueden rescatar y realizar por el conducto, cosa que antes era impensable, sí. Estamos hablando de, en fin, de una técnica HOLEP, en fin, que hace falta, en fin, años de estudio para que dé unos muy buenos resultados. Es el caso de Policlínica Guipúzcoa. ¿Cuántos años ya trabajando con esta técnica y cuántas cirugías realizáis, por ejemplo, a la semana? Sí, bueno, la verdad es que es una técnica que tiene una curva de aprendizaje larga, es una técnica novedosa. La urología pues es una especialidad que siempre pues está innovando, siempre hay nuevas tecnologías que aparecen y hay que incorporarse a nuevas técnicas quirúrgicas y bueno, concretamente con el HOLEP pues es una técnica que tiene una curva de aprendizaje larga, sobre todo en próstatas grandes. Nosotros la llevamos realizando desde hace 2 o 3 años en Policlínica Guipúzcoa y la verdad es que es una técnica que la realizamos todas las semanas, incluso hay semanas que hemos tenido 4 o 5 casos, es una técnica muy frecuente, muy frecuente. Por cierto, que hay que insistir y aclarar que Policlínica Guipúzcoa es el único hospital, ¿verdad, doctor?, de la sanidad privada en Guipúzcoa que realiza esta técnica HOLEP. Bueno, ¿cómo es la experiencia para el paciente? ¿Cuánto tiempo de ingreso? ¿Cómo funciona la anestesia? ¿Cómo es el postoperatorio? Sí, mira, el paciente lo vive, yo creo que de una manera cómoda. Habitualmente el paciente ingresa el mismo día de la cirugía. Al día siguiente de la cirugía ya se le quita los sueros, se empieza a levantar, incluso en algunos casos, cuando la próstata no es muy grande, se puede retirar incluso la sonda. O sea que tiene muy poco ingreso, poca estancia, la sonda la tenemos muy poco tiempo y el paciente lo vive de una forma cómoda porque hay poco sangrado, un dolor muy tolerable y notamos que hay una satisfacción importante del paciente, sí. Bueno, y algo importante, después de someterse a este tipo de intervención, ¿hay efectos secundarios? Algo que nos preocupa mucho, doctor. Incontinencia, disfunción eréctil. Todo tipo de técnicas quirúrgicas pueden presentar efectos secundarios. En este caso, pues los efectos secundarios son pocos. Son pocos. La disfunción eréctil, bueno, lo lógico hay una herida quirúrgica. Lo lógico es que en las semanas, en los meses siguientes a la cirugía, el paciente recupere la situación basal que tenía anteriormente. Hay una cosa curiosa que también ocurre con los medicamentos, que es la eyaculación retrógrada. Al realizar la enucleación del adenoma prostático, el semen ya no sale con la eyaculación, sino que va a la vejiga y luego se orina. Eso a veces al paciente le sorprende, pero digamos con que es para nosotros es que la técnica quirúrgica funciona muy bien y que no tiene ninguna repercusión clínica, digamos. Otra cosa que nos puede incomodar tanto a nosotros como médicos, como urólogos, como al paciente es el tema de la incontinencia. Sabemos con que después de realizar la intervención, pues en los días siguientes puede haber cierto grado de incontinencia que recupera a lo largo de las semanas, o urgencia miccional, es decir, tener que ir rápido al baño. Eso es consecuencia de la herida que está por dentro. Es una técnica que no tiene ninguna herida externa, pero sí que la zona donde se ha realizado la nucleación con láser del adenoma prostático, eso hay que darle tiempo que vaya curando. Entonces puede haber unas semanas de ciertas pérdidas, pero no cabe ninguna duda que en un porcentaje pequeñito, un 2, un 3%, puede quedar una incontinencia permanente, es decir, a largo plazo. Suele ocurrir generalmente, pues gente
pues ya de muchos años, o gente que tiene mucha patología concomitante, pero bueno, nos queda la tranquilidad de que, bueno, en estos casos escasos y pues infortunados, digamos, que quede una incontinencia permanente, tenemos unas técnicas de cabestrillos, mallas o esfínteres que nos pueden ayudar a corregirlas. ¿Sí? Vamos con el antes y el después. ¿Con qué preocupación, doctor, llegan a su consulta todo aquel varón que, bueno, pues probablemente tiene un problema de próstata, y luego con qué sensación se quedan después de haber pasado por quirófano? Sí, hombre, inicialmente la preocupación es, bueno, pues cómo va a ser, miedo, digamos, a lo desconocido, ¿no? ¿Cómo va a ser la cirugía? ¿Voy a tener dolor? ¿Voy a sangrar mucho? ¿No? ¿O voy a tener algo malo, quizás, ¿no? En el resultado de la anatomía patológica de lo que me quiten, ¿no? Pero bueno, después de la intervención quirúrgica, el paciente lo que vemos es que ve que pues ha sangrado poco, que ha tenido muy pocos días la sonda, que ha tenido un poco de dolor, y la verdad es que el paciente vemos con que hay una satisfacción alta, sí. Qué maravilla. Bueno, pues doctor, como siempre, gracias por estar con nosotros. Doctor Rodríguez, urólogo de Policlínica Guipúzcoa, por compartir esta información tan sumamente interesante, y hasta la próxima semana. ¿De acuerdo? Nada, gracias a vosotros. Un saludo, agur. Igualmente, hasta luego, agur.